Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a brindar información sobre seguros para el hogar, cuáles son las coberturas adicionales que incluyen estas pólizas que no son tan conocidas por los asegurados. Juan Pablo Piceta nos va a contar cuáles son las criptomonedas que vienen sorprendiendo en los últimos días con importantes subas, ganando la atención de los inversores. Y también vamos a hablar de seguros agropecuarios de cara a la campaña gruesa que se inicia en pocas semanas. Y en el último bloque vamos a conversar con la precandidata a diputada nacional Graciela Ocaña para seguir conociendo las ideas en pugna en las próximas elecciones legislativas. Y abrimos entonces este primer bloque con el tema criptomonedas. Sigue el furor por estos activos que no se limitan al Bitcoin en los últimos días. Algunas monedas virtuales menos conocidas sorprendieron a los inversores con importantes subas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuáles son estas criptomonedas que han sorprendido? Sí, bueno, recordemos que hay 5 grandes criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Binance. Y bueno, lo que ocurre es que hay todo un mundo de criptomonedas muy heterogéneo. Y lo que sucedió en este último mes, sobre todo, que se empezaron a disparar mucho el movimiento de 2 criptomonedas interesantes, que en este caso son Celo, una criptomoneda basada en la tecnología blockchain, que está orientada más para la telefonía celular, es como para transaccionar y tenerla a partir de los teléfonos móviles, bajo el principio de las finanzas descentralizadas, ¿no? Es el control permanente del usuario a partir de esas criptomonedas. Y bueno, tiene una característica de interoperabilidad con Ethereum. Claro. Lo que ocurrió es que saltó desde más o menos los $2 a superó a los 10, ¿no? Entonces, muchísima volatilidad. Y la otra es MBOX, que está basada, esto también es curioso porque hay un montón de criptomonedas que se utilizan para jugar, por ejemplo, ¿no? Que vas ganando, se van valorizando a partir del juego. En este caso, algo similar, aumentó muchísimo su valor en el último mes de agosto. Como siempre digo, hay mucha variación en el medio, pero empezó a dispararse a partir de que se va a emplear más juegos, por ejemplo, en este caso de esta criptomoneda. Y en tercer lugar, otra criptomoneda que empezó a crecer es Solana, que creció un 64% más o menos en la última semana, que bueno, lo mismo, estaba en torno a los $70 la unidad y superó esa franja de los $100, ¿no? Pero bueno, es más o menos un pantallazo de lo que existe hoy en criptomonedas. Hay muchísimo, ¿no? Porque estas 2 que mencioné al principio están de la mitad de tabla para abajo, ¿no? Claro, están exacto, muy poco, son menos conocidas. Claro, y en el caso de Solana está en el top 10, así que bueno, interesante el pantallazo. Una fauna muy diversa. Recordemos, ¿no?, que las criptomonedas no tienen un respaldo detrás, son una promesa de un instrumento que se puede utilizar en el futuro como medio de pago, pero en la medida en la que esta promesa no se realice, los valores que estamos viendo hoy se pueden desmoronar, así que hay que manejarse con mucho cuidado si uno quiere colocar dinero en este tipo de activo. Pero bueno, vamos a brindar ahora información sobre seguros para el hogar. Los seguros para el hogar incluyen coberturas adicionales que no siempre son conocidas por los asegurados, Yami. Sí, y a lo largo de la pandemia, que aún no termina, pero bueno, nos permite sacar algunas conclusiones, estuvimos viendo cómo la cuestión del hogar y de tanto tiempo dentro de casa puso, por ejemplo, sobre la mesa la cuestión del seguro para el hogar, con todos también los artefactos que se incluyen a nivel tecnológico, ¿sí? Entendiendo que hay varias otras cuestiones que puede contemplar la póliza. Entonces uno puede pensar en las mascotas, puede pensar en la bicicleta, puede pensar en lo que es la cobertura de robo en cajero automático. También en línea con lo que conversábamos hace muy poquito respecto de, bueno, a ver,
quiero este seguro que es súper importante, que tiene que ver con el incendio de mi casa, que tal vez ya lo tengo porque tengo un crédito hipotecario o no, pero lo quiero analizar, pero también quiero otros y en realidad si los contrato todos juntos, bueno, allí es donde uno tiene que averiguar en esa línea. También puede pasar que uno tenga otros seguros y quiera contemplar el del hogar, entendiendo siempre que cuando uno tiene la cobertura de incendio total, que es una de las más básicas y más importantes, siempre el valor, ¿sí?, de la propiedad tiene que estar en línea para poder ser cubierto en caso de que uno tenga que recuperar, ¿sí?, el valor de esa casa. Y con algunas tendencias que fuimos notando a lo largo de los años, ahora, bueno, hablamos sobre todo de, bueno, por ahí por estar más tiempo en casa, roturas y esto de que hay servicios, hay pólizas que contemplan el electricista, el plomero, ¿sí?, servicios que tienen que ver con el mantenimiento, ¿sí?, y que en algún momento, por ejemplo, se habló mucho sobre los daños por agua, ¿sí?, porque había también más inundaciones en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y en el medio los cortes de luz, ¿sí?, y saber que hay coberturas que contemplan la pérdida de los alimentos por los cortes de luz, todas cosas que hacen al día a día y ni hablar, cuanto más estamos en la casa, más menos vayamos a estar, el hogar es el hogar y es importante conocer que hay un abanico de posibilidades, ¿sí?, en torno a este tipo de póliza en la República Argentina. Muy bien, hay coberturas para tener presente al momento de contratar este tipo de póliza. Y vamos a cerrar el bloque con información sobre franquicias, una alternativa que le permite a aquellas personas que tienen algún ahorro llevar adelante un emprendimiento productivo. Juan. Sí, Ale, bueno, hablamos de franquicias porque este sector resistió bastante bien la pandemia, ¿no? El momento de mayor cierre del año pasado. No tan bien, pero por lo menos estuvo mucho mejor que, por ejemplo, con los comercios independientes. Según los datos de la Asociación Argentina de Franquicias y Marcas, en comparación hubo un 7% de cierre neto de locales de franquicias en comparación con los independientes, que estuvo en torno al 22%. Lo que sugiere, ¿no?, desde la Guía Argentina de Franquicias, que es un operador muy referenciado en el rubro, que hay 5 franquicias en general que son las más demandadas. A ver. Rapipago, Grido, bueno, McDonald's, la cervecería Antares, y entre estos, bueno, hay distintos tipos de posibilidades, ¿no? Por ejemplo, Rapipago no te exigen lo que es el canon para ingresar en el negocio ni inversión inicial, los otros comercios por supuesto que sí. Y bueno, la característica de este negocio es eso, ¿no? Que te permite una mejor asesoría, un negocio que está probado, no ya en el mercado. Te muestran algunas posibilidades de cuándo se recupera, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la inversión que por lo general requieren este tipo de alternativas? Bueno, hay de todo tipo, ¿no? Hay como una medida de corte que se establece que está en torno a los $30.000 de ingreso, pero bueno, también existen, hay un grupo de franquicias que con 100.000 pesos podés ya arrancar un negocio. Así que bueno, hay un amplio panorama que en el rubro, por lo menos, son muy expectantes de que va a haber una recuperación este año. ¿Esta información dónde la pueden conseguir las personas que están interesadas? ¿Hay algún sitio en donde puedan averiguar? Sí, bueno, está la Guía Argentina de Franquicias, que a través de las redes sociales, sea Twitter, Facebook o Instagram, pueden acceder ahí y pedir asesoría. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando sobre seguros agropecuarios. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapser Seguros. Abrimos este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto de seguros, algún producto financiero. Y hoy vamos a hablar de seguros agropecuarios. Para ello estamos con Gustavo Mina, que es gerente de seguros agropecuarios de Sancor Seguros. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias a vos por atendernos. Bueno, Gustavo, contanos cuáles son las novedades que tienen para esta campaña gruesa que se está iniciando en pocas semanas.
Sí, como todos los años nos caracterizamos en Sancor Seguros de hacer un lanzamiento de condiciones comerciales y siempre con alguna novedad. Más allá de los packs de pre-campañas que puede contratar nuestros clientes con distintos beneficios, donde puede asegurar todo su plan de siembra y pagar a cosecha con granos incluso. Este año salimos con varias líneas de productos, reforzamos el tema del seguro ganadero, estuvimos lanzando nuestra cobertura Sequía Max, el año pasado lo hicimos para soja, este año agregamos maíz, que se trata de un seguro de sequía, una cobertura paramétrica que toma un índice satelital y bueno, que permite garantizar de esa manera un riesgo importante como es sequía. Y también como gran novedad este año estuvimos anunciando distintas herramientas de financiamiento. Ya el año pasado estuvimos trabajando con tarjetas de créditos rurales y este año agregamos 2 líneas de financiamiento, uno con una empresa agri especializada en el sector agropecuario y lo más importante es nuestro propio banco, Banco del Sol, que es el banco del Grupo Sancor Seguros, donde también estamos con una línea de financiamiento para el premio de las pólizas y ambas líneas de financiamiento son en pesos a tasa cero y que el productor termina pagando cuando cosecha. Y puede acceder a este financiamiento de manera digital y de una manera muy fácil y sin requisitos. Mencionaste, Gustavo, la posibilidad de pagar la póliza con granos. ¿Cómo funciona esto? Sí, ya hace muchos años que tenemos la herramienta del canje de grano, donde el productor agropecuario asegura y firma un contrato de canje de entrega y cuando cosecha, entrega esos kilos para cancelar el premio de la póliza. Y además también tenemos vinculado a ese financiamiento en granos la posibilidad o una promoción de Tu Soja Vale Más, donde también podemos tomar algún precio diferencial y trasladar ese beneficio al productor agropecuario. Y no solo es para financiar o para pagar las pólizas de seguros agropecuarios, sino que también puede agregar pólizas de resto de ramos, como ser patrimoniales, ya sea vehículos, maquinarias, galpones, etc. Mencionaste la posibilidad de cubrirse contra sequía, ¿no? Un riesgo que no es adecuadamente cubierto aquí en la Argentina. Sí, muy bien, Alejandro. El nivel de adhesión o de contratación de seguros de sequía es muy bajo. Los productos tradicionales es multirriesgo agrícola, que también lo ofrecemos. Y desde el año pasado incluimos un seguro índice o seguro paramétrico que toma un índice satelital y que permite cubrir soja o maíz por sequía y donde lo armamos a medida para cada campo asegurado en función de su propia historia y donde medimos 10 kilómetros alrededor de ese campo para poder cubrir realmente al productor de forma individual, ¿no? Nos quedan pocos segundos. ¿Cuáles son las ventajas de estos seguros paramétricos, Gustavo? Destaco la posibilidad de asegurar cualquier volumen de hectáreas, no solo para grandes explotaciones, sino también para pequeños productores. Se arman a medida en función de la historia de su campo, de su propio campo, y además es de fácil adhesión, teniendo los campos georreferenciados, y después puedes seguir permanentemente la evolución de ese índice y finalizado el periodo de medición ya sabe si corresponde indemnizar y cuánto, ¿no? En caso de que corresponda. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros agropecuarios. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a conversar con Graciela Ocaña, precandidata a diputada nacional. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros. Comenzamos este último bloque hoy con la presencia de Graciela Ocaña, que es precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, para seguir conociendo las ideas económicas en pugna en estas próximas elecciones legislativas. Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por atendernos. Y Graciela, bueno, contanos, ¿qué cambios crees que se deben introducir en la economía luego de las elecciones para lograr, ¿no?, que esta crezca después de este largo estancamiento en el que nos encontramos, que ha generado, ¿no?, una tremenda pobreza, un 42%, ¿no?, de la población por debajo de la línea de la pobreza? Sí, me parece que lo clave es que Argentina crezca, ¿no? Hace más de 10 años que Argentina no crece y es el principal problema estructural que tenemos. Y creo que con viejas recetas, que son las recetas que pretende aplicar el kirchnerismo, obviamente no vamos a resolver los problemas que ya esas recetas no pudieron solucionar. Nosotros estamos convencidos de que hay que trabajar para generar empleo. Y en este sentido creemos que es muy importante trabajar en una política donde los planes los distintos planes sociales se transformen en incentivo al empleo, fundamentalmente al empleo joven. Por eso estamos proponiendo que los puestos de trabajo que se creen y en donde sean ocupados por jóvenes hasta 35 años puedan no pagar por 5 años las cargas sociales. Hoy el Estado está recibiendo 0 pesos por esas personas que o no tienen trabajo o están trabajando en negro. Nos parece central que se den estos incentivos para generar trabajo. Lo mismo con los planes sociales. Nosotros creemos que la mejor política social es el trabajo, como te decía, y en ese sentido creemos que hay que trabajar para dar incentivos a la creación de empleos y transformar esos planes en subsidios para la generación de puestos de trabajo. Tenemos un compromiso de no votar nuevos impuestos y dar una discusión seria sobre los existentes. Bueno, ahí justamente, ¿no? Hoy el Estado Nacional tiene un desequilibrio muy importante, ¿no? Hay que resolver esta situación que tiene consecuencias importantes, como por ejemplo la elevada inflación. ¿Cómo crees que se debe encarar ese problema justamente si la postura es no subir los impuestos, ¿no? Me parece que la política tiene que hacer un ajuste. Lamentablemente el ajuste de este gobierno lo ha venido haciendo con diversos sectores, fundamentalmente contra los adultos mayores. Sabes que el sistema previsional argentino ha sufrido un ajuste de más de 100.000 millones de pesos. Yo creo que el ajuste lo tiene que hacer la política y hay que discutir en serio el costo de la política, el gasto político, las estructuras que muchas veces se utilizan, las estructuras estatales que estamos hablando, que muchas veces se utilizan para financiar la política partidaria. Creo que esa es la discusión de fondo de la Argentina y me parece que en ese sentido nosotros tenemos un compromiso de hacerlo. Creemos que también, por ejemplo, hay una propuesta que hemos firmado varios legisladores, que le hemos presentado este año, que básicamente es que los sueldos estatales, sobre todo los de el legislativo, que es donde por supuesto ese proyecto podría tener vigencia, se ajusten por las jubilaciones y pensiones y no por otro tipo de convenios. Creo que esta es la discusión de fondo de la Argentina, porque no se le puede pedir más esfuerzo ni vía impuestos al sector productivo argentino, ni tampoco hacerlo a través de un ajuste a otros sectores, como por ejemplo el de los jubilados y pensionados. ¿Existe, Graciela, alguna estimación sobre cuál es el costo de la política, la magnitud del gasto político? Es muy difícil establecerlo, podés saber lo que puede costar una campaña electoral, pero es muy difícil porque dentro de las propias estructuras estatales se utiliza el Estado para generar son como pagos que tienen que discutirse. Estamos hablando que el Estado debe proveer servicios
Sin duda, sin duda, es un tema realmente importante, sí. Y los servicios públicos tienen que ser de calidad, ¿no? Y a veces tenemos que no son de calidad y los que produce el Estado, y muchas veces tenemos al Estado queriendo hacer cosas que no tienen ni capacidad ni tiene por qué hacerla, y en donde el sector privado las hace mejor. Y el otro día estuvimos en Mercedes, nos comentaba un empresario que tiene una pyme, una planta más o menos con 120 personas, y que tiene mercados porque a partir del 2016 pudo conseguir exportar a varios mercados, tanto europeos como americanos, incluso de Medio Oriente. Y bueno, este empresario tiene una iniciativa, o sea, tiene un proyecto con la posibilidad de invertir en una planta disecadora. Para eso, por supuesto, más hoy necesita o créditos o una colaboración del Estado en el sentido de ayudarle a hacer esa inversión que va a permitir, por ejemplo, producir más, comprarle al sector agropecuario de la zona. Y lamentablemente el municipio, que se interesó por el proyecto, porque la verdad que es un proyecto muy interesante, ahora se propone hacerlo él. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace el municipio en una actividad productiva que mejor la va a hacer justamente el sector privado, que tiene el conocimiento, la expertise y los mercados? ¿Qué hace en vez de dar los servicios básicos, que son el de la seguridad, el de la educación y el de la salud? Bueno, y entonces cuando vas a analizar eso, la gente te habla de que vive insegura en Mercedes, te dicen los problemas de infraestructura que tienen, no hay cloaca, no hay agua, tienen problemas importantes en salud por la cantidad de prestadores que hay, que son muy pocos. Entonces, ¿qué hace el Estado haciendo lo que no debe hacer y no haciendo lo que tiene que hacer? Yo creo que hay que sacarle la pata que muchas veces el Estado le pone al sector privado y que no nos permite desarrollar. Y creo que el Estado tiene que ser más eficiente en recursos, en cómo se utiliza la política, lo que estábamos hablando, pero fundamentalmente también ser eficiente y rendir cuentas y ser transparente, porque eso también, por supuesto, tiene que ver con una mejor utilización o no una utilización política del Estado. Sí, Graciela, tenemos tiempo para una breve pregunta que ya nos estamos quedando sin tiempo. Graciela, ¿cómo te va? Respecto del fomento a las inversiones, ¿tienen alguna propuesta desde su espacio? Nosotros, la verdad es que creemos que lo vimos durante el gobierno del presidente Macri, digamos, se trató de fomentar inversiones, pero para fomentar inversiones creo que lo primero que tenemos que garantizar son reglas claras y una justicia independiente. Sin eso va a ser muy difícil que las inversiones que hoy se están retirando de la Argentina en algún momento vuelvan. Graciela, muchas gracias. No, gracias por la comunicación. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis y las propuestas de la precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.